A continuación, les daremos una pequeña reseña de lo que era la decoración corporal en las regiones de Creta, Micenas, Grecia y Roma. Yo voy a hablar de la isla de Creta. Antes de comenzar directamente con el tema, también voy a comentar de manera resumida varias características importantes de Creta para entender mucho mejor. Como ya todos sabemos y recordamos, Creta era una civilización meramente gobernada por un rey, el rey Minos. No es que era el mismo rey durante años y años, sino que al rey se le llamaba Minos. Entonces, si algún rey moría, las demás civilizaciones, las demás ciudades no se daban cuenta y creían que el rey Minos era un rey inmortal que tenía años y años de vivir. Sin embargo, a cualquier rey que se sentaba en el trono se le llamaba Minos. Entonces, por eso también se creaban esos malentendidos. Recordemos también que Creta era una ciudad totalmente talasocrática, es decir, que todos sus recursos provenían principalmente del mar. Tenían un gran nivel socioeconómico debido a que fueron prácticamente la cultura más importante para el intercambio de bienes y recursos con otras ciudades. Todo este desarrollo socioeconómico le permitió a Creta desarrollarse enormemente en otros campos, principalmente artísticos y deportivos. Los murales, la cerámica, la confección textil, la pintura y la música fueron algunos de los campos, además también del deporte tal como la gimnasia y el boxeo, el cual este último era su deporte más importante. El trabajo con la cerámica y el metal era increíble. Era muy detallado, súper bien elaborado y además muy representativo. Acá podemos ver algunos de sus muy buenos trabajos, tales como la escultura en bronce y los tallados y grabados de esta vasija metálica. Además, un gran trabajo en cerámica, no solo en la forma, sino también en la pintura de esta. Como también vemos, en esta vasija está representado lo que sería un calamar. Puede que sea el calamar gigante también, que también da origen a otras historias y leyendas en esos tiempos, pero en fin, en realidad todo el trabajo elaborado en este tipo de campo era muy detallado y bastante destacado. La vestimenta en Creta era muy llamativa. Sus habitantes tenían una gran afición por los colores vivos y llamativos, además de los sombreros extravagantes, los largos vestidos y el uso de joyería metálica y accesorios para el cabello. Entre más extravagantes fueran algunas de las piezas, era muchísimo más importante para ellos, porque no solamente reflejaba un nivel tal vez socioeconómico, sino también pues hacía que pudiesen destacar entre otros. La joyería también era muy importante, les hacía ver aún más extravagantes. Su uso no era solo para mostrar su lugar socioeconómico y su riqueza, sino también para lucir cada vez mejor. Aquí vemos ejemplos de varios tipos de joyería minoica, tales como collares de oros, tallados muy exóticos, diferentes dijes y pendientes con grandes diseños. En lo personal, a mí me gusta mucho lo que es el diseño de este pequeño, pues, podríamos decir tallado como de dos avispas, representando como a dos avispas, dos abejas. La verdad me gusta mucho el nivel de diseño y el nivel de, pues, elaboración tan minucioso que tiene. Entonces, cabe destacar que muchas de sus piezas tienen una gran elaboración y realmente destacaron mucho en ese lado. Respecto a la vestimenta masculina, era bastante sencilla y muy parecida a la egipcia, solo que el eshenti, que era la prenda típica que utilizaban, era más elaborada y utilizaban diferentes tipos de tela para su elaboración. El eshenti es esa prenda que parece una falda o como un taparrao, pues venía en cierta parte muy influenciado por la egipcia, solamente que esta era un poco mejor ya que utilizaban diferentes telas. Podían utilizar lino, lana o cuero. Normalmente utilizaban el torso desnudo, además del eshenti, utilizaban una pieza típica para proteger los genitales. Esta podía ser de oro, bronce o plata, todo dependía del nivel socioeconómico y el gusto por lucir. Al principio no tenía importancia qué material fuese, pero obviamente luego con el poder adquisitivo que se va teniendo, pues van desarrollando diferentes tipos y pues evidentemente también diferentes clases para el material. Esa prenda también les servía para protección cuando practicaban boxeo. Podían tener muchos diseños diferentes, colores y largos. Para los sacerdotes se utilizaban largas túnicas de colores igual de vivos. Los hombres también gustaban de vestir grandes sombreros y accesorios en el cabello de diferentes materiales, solo como una cuestión meramente estética. La vestimenta femenina era mucho más compleja y elaborada, utilizando los mismos tipos de telas, pero diferentes patrones para largos y hermosos vestidos, muchos colores llamativos y diferentes estilos. Además, una característica bastante llamativa de sus vestidos eran que normalmente utilizaban un vestido en forma de campana con diferentes patrones y diferentes colores.
La mayor particularidad de este diseño era que normalmente utilizaban el busto descubierto. Se han hallado varias estatuillas y figuras en las cuales las mujeres vestían el busto totalmente al desnudo. También solían utilizar artefactos en el cabello, tales como diademas, plumas, tela, ojalá por supuesto todo con colores bastante llamativos. Por supuesto el uso de la joyería era súper importante para resaltar su nivel socioeconómico y por supuesto destacar entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces desde acá se da un gran uso de lo que sería ya todos los objetos de decoración personal. Ese desarrollo que Creta obtuvo a nivel socioeconómico fue lo que le permitió que se lograra desarrollar a nivel artístico en muchos campos, eh, a nivel textil, a nivel de orfebrería, a nivel pues de metalurgia, a nivel de joyería. Fue un desarrollo enorme el cual pudo tener debido a, por supuesto, el poder adquisitivo que tenía en ese momento debido al gran nivel socioeconómico que ellos desarrollaron. Entonces todo esto permitió y permitiría más adelante que cuando se unieran con otras ciudades, civilizaciones, pues se diera una mayor expansión a nivel artístico de muchas otras cosas y por supuesto diera lugar a más diseños, más objetos de uso personal, de decoración, de alteración personal, por supuesto, y pues definitivamente es algo a destacar. El trabajo artístico que logró desarrollar Creta en muchos campos fue realmente muy importante para la historia del arte. Sobre lo que consta de Micenas, que era una ciudad prehistórica en la región de Peloponeso, Grecia, resulta ser muy parecida tal vez a Egipto con lo que respecta al arte. Solía con lo que era la pintura, escultura o orfebrería, glorificar a sus gobernantes, dioses, ya sea en vida o ya cuando mueren. Se encargaban de detallar mucho las cosas que llevaban. En ese caso, y en lo que más resaltan sería la joyería, eran supremos en este campo, ya que habían o se dedicaban a hacer estevillas, alfileres dorados, con geometría bastante abstracta, ya sea derivada como de flores y cosas de ese tipo. Se usaba mucho en coronas, diademas, collares, que eran muy elaboradamente decorativos, hasta tazas de oro y plata, a veces hasta estampados con escenas de historias, ya con relieve en el material o el metal que se esté usando. Em, Tanto sí que se llevó hasta usarlo en la guerra, eran muy detallados, con lo que tenían espadas, dagas, cuchillas de bronce, tenían incrustaciones de metales, no solo del que se usaba para la espada, para que no se rompiera, sino para decorarla, adornarla. Pero también lo utilizaba mucho en lo que era la ropa, por ejemplo un botón, una hebilla, solían tener mucho detalle, ser muy milimétricos con estas joyas en el tallado que les hacían, inclusive para la época resulta ser bastante eh, moderno, inclusive para hoy en día suele ser muy complicado hacer ese tipo de trabajos. Y, y así, inclusive con la vestimenta, para el hombre suele ser básicamente una túnica corta, a veces se ceñía con un cinturón, no muy complicado, el cinturón solía ser un toque más elaborado. Eh, o podían llevar una túnica larga, la verdad, esa era como más la variación que había, una túnica hasta los tobillos, pero era más que todo como para sacerdotes o dignatarios, personas de ese tipo, un toque más elegante podría eh, considerarse. En lo que consta las mujeres era más rica y elegante, en la mayoría de las representaciones aparecen con una falda larga y un corpiño ajustado que podía o no dejar los pechos descubiertos, era algo irrelevante. Y esto era casi que originario de Creta, era algo tal vez un poco que evolucionó y ellos adaptaron. Y sobre la falda ya solían poner una faldilla que se usaba doblada, dejándose caer como con flecos, se puede decir, como con dobleces.
y lo que consta tal vez como de su pelo o lo que solían hacerse, lo adornaban con trenzas y cintas para que no se le soltara, eh, y de igual manera lo hacían un conjunto con joyas de una calidad muy buena. Para finalizar también cabe aclarar que Micenas tenía gran parentesco con ciertas otras regiones, lo que era más que todo en su vestimenta, eh, principalmente las mujeres, ya que los hombres eran muy básicos. Y a eso que los muchos artistas visiten Micenas por el artístico micénico, el cual se convirtió en un equilibrio exuberante junto con el naturalismo de Creta y los vuelve muy formales en ese sentido. A continuación, la antigua Grecia. Está conformado por un conjunto de territorios de Grecia, Asia Menor, Magna Grecia, Mar Negro, Norte de África y Mediterráneo Occidental, y sociedades que teniendo como un área central de referencia el mar Egeo. Lo que respecta a la decoración corporal en Grecia, esta era de un carácter muy simple, con estilos casi idénticos tanto para la vestimenta masculina como la femenina. La única prenda artícula que era exclusiva de las mujeres era el peplo. Esta moda se mantuvo prácticamente inalterada a lo largo de los años, solo cambiaban los tejidos y los materiales utilizados y la forma en que se usaban estas prendas, según la cual era posible distinguir las diferentes clases sociales del usuario. La vestimenta se basaba principalmente en la necesidad, la función, los materiales y la protección más que en la identidad. Por lo tanto, la ropa era bastante simple, con su característico gapeado, suelta y de libre circulación. Hay evidencia de un diseño elaborado y colores brillantes, pero estos eran menos comunes entre los ciudadanos de clase baja. Sin embargo, los ciudadanos nobles usaban colores brillantes para expresar su riqueza, ya que la ropa teñida era muchísimo más cara. Tanto hombres y mujeres usaban generalmente dos piezas de ropa que cubrían el cuerpo, una prenda interior denominada quitón o peplo y una prenda exterior denominada himatión o clámide. Los griegos tenían un gran aprecio por el cuerpo humano y lo mostraban a su manera, por lo que la tela a veces podía ser ligeramente transparente. Los hombres no tenían problema con la desnudez, mientras que las mujeres solo podían estar desnudas en los baños públicos. La confección de estas piezas era muy sencillo, debido a que tenían pocos cortes y costuras y usualmente se sujetaban con broches, un cinturón o una faja. Se adornaban con franjas a modo de galones y con otros bordados, siempre con sobriedad y buen gusto, dando preferencia a los colores blanco y verde. Al igual que la vestimenta, el calzado solía ser sencillo, usualmente sandalias, zapatillas, zapatos suaves o botas. Dentro de las casas solían andar descalzos. El modelo principal y más extendido del calzado griego era el pedilón, una primitiva forma de sandalia consistente en una plantilla de cuero recortada con la forma del pie, que se sujetaba con una serie de bandas que llegaban hasta el empeine. Los griegos también usaron accesorios como sombreros y tocados, usualmente para proteger al usuario del clima, como los rayos del sol durante los trabajos de campo o bien para protegerse del frío. Los mismos tenían un diseño sencillo y el uso de sombreros a veces era únicamente para festividades o funerales. En la época clásica, en la vida cotidiana, las joyas estaban prácticamente reservadas a las mujeres, excepto los anillos con chatón que los hombres utilizaban para grabar su sello de arcilla o cera en cartas y documentos. La ornamentación en forma de joyas, peinados elaborados y maquillaje era común de las mujeres.
Llevaban con mucha frecuencia collares, pulseras y aros en torno a las piernas. Hay evidencia de que los griegos tenían anillos, coronas, diademas, pulseras, brazaletes, alfileres, colgantes, collares y pendientes. Muchos de estos incluían diseños de dioses y diosas voladoras como Eros, Nike y Ganímedes. Los materiales utilizados eran el oro, la plata, entre los más comunes. Sin embargo, también utilizaban perlas, gemas y piedras semipreciosas. Los diseños consistían en espirales o simples aros de oro o plata que se ponían para cerrar con una figurilla. A menudo esta joya tenía forma de serpiente que se enrosca sobre sí misma. La costumbre de agujerearse el lóbulo de la oreja para ponerse joyas es común a todas las épocas. Otros complementos utilizados eran los abanicos, usualmente hechos con láminas delgadas de madera, y los colores eran verde, azul, blanco y dorado. También se utilizaban las sombrillas, estas usualmente por mujeres adineradas que las utilizaban para protegerse del sol. A veces se colocaban flecos en el extremo de las varillas en todo el contorno de la sombrilla. Casi siempre la portaba un esclavo que se colocaba detrás de la mujer a la que resguardaba del sol. Toda la ropa de la antigua Grecia estaba hecha de fibras naturales. El lino era el tejido más común debido al clima cálido y se utilizaba la mayor parte del año. En ocasiones, cuando el clima se tornaba frío, los griegos usaban la lana. Los colores habituales eran el blanco o los neutros. Lo referente a la ropa interior, las mujeres usaban un sostén debajo de sus prendas alrededor de la parte media de su cuerpo. Era una banda ancha de lana o lino que envolvía los pechos y se ataban entre los omóplatos con el fin de acentuar el pecho. Tanto hombres como mujeres a veces usaban taparrabos triangulares llamados perisomas como ropa interior. Se concluye que la decoración corporal para los griegos fue satisfacer una necesidad de protección y resguardo del cuerpo, así como de funcionalidad de las mismas, donde se tomaron en cuenta criterios climáticos, materiales y manufactura. Ellos no se complicaron en crear atuendos muy elaborados que implicaran un costo muy alto. Básicamente utilizaron las mismas piezas con ligeras modificaciones según las necesidades. A pesar de esto, sí marcaron una división social con ciertos usos de tejidos, colores o adornos, pero sin perder el propósito principal de estas piezas, es decir, la funcionalidad prevaleció ante la forma y no al revés. Decoración corporal en la antigua Roma. En la antigua Roma solían darle mucha importancia a lo que era la belleza, sobre todo en las clases altas. El estereotipo de la belleza en los hombres eran altos, musculosos y de rostro perfecto, y en el caso de las mujeres eran con piernas y caderas anchas y de pecho pequeño. Ellos solían cuidarse mucho estéticamente, era súper importante para ellos lo que era la apariencia y la salud. Y bueno, en el caso de los hombres, ellos solían seguir la moda de los peinados que se realizaban los emperadores. Por ejemplo, cada vez que salía una moneda con un nuevo emperador en ella, solía ponerse de moda ese look. Cosmética. El maquillaje era utilizado tanto en los hombres como en las mujeres. Utilizaban el maquillaje en la cara y en ciertas partes del cuerpo, como en el escote y en los brazos, para unificar el tono de la piel. Por ejemplo, los polvos eran utilizados para unificar el tono y también solían usar mucho maquillaje en tonos rojizos y rosas. Los romanos tenían gran variedad de prendas de vestir como túnicas, togas, la paenula y prendas para la cabeza como el cucullus, el piteus o paya en caso de las mujeres. En la época hubieron ciertas leyes
con el fin de permitir determinar a simple vista las diferentes clases sociales según su ropa y lo que andaban vistiendo. Y tuvieron gran importancia en la República, solamente que con el tiempo fueron perdiendo su importancia. Vestimenta. La vestimenta también tenía gran importancia, ya que indicaba la riqueza de cada persona, estatus o posición. También les permitía diferenciar a un romano de cualquier otra persona. En la vestimenta, el material más utilizado era la lana, pero dependiendo de la clase social también se utilizaban otros materiales, como el algodón, el lino o la seda. En lo que eran las joyas, las perlas eran las favoritas, las más comunes. Se utilizaba para adornar túnicas y zapatos. También materiales como el oro y la plata eran utilizados en forma de hilo o en piezas pequeñas. Peluquería. En el caso de los peinados también eran sumamente importantes, ya que servían para distinguir las clases sociales y hasta el estado civil. Por ejemplo, las mujeres casadas solían llevar un peinado bastante elaborado, un recogido de 6 trenzas, y las mujeres solteras solían llevar un peinado sencillo, ya fuera un moño, trenzas o una cola. Pero en ambos casos siempre se llevaba recogido, porque las únicas mujeres que llevaban el pelo suelto se solían dedicar a la prostitución. Los peinados seguían modas al igual que el tinte del cabello. Al principio los tonos más comunes eran los rojizos, pero luego las clases más altas prefirieron más los tonos rubios. Bueno, pudimos observar cómo la decoración corporal evolucionó a través del tiempo, cómo variaban ciertos rasgos, cómo se mantenían algunos y cómo mejoraban otros según las necesidades y el entorno, y también cómo afectaba en las clases sociales lo que era la decoración corporal y los materiales utilizados.